Aquí estamos, mañanas informativas de UCI Noticias. Soy Jaime Chincha y tengo el gusto de estar aquí como conductor invitado. Bueno, fíjese una cosa. Lo que acabamos de ver, o mejor dicho, oír a través del reporte de Sandro Chambergo desde Chiclayo, con lo que está pasando en Tumán, teniendo en cuenta que los trabajadores de la azucarera están hartos de Oviedo desde el 3 de agosto, ¿no? El señor Oviedo que ha entrado allí a codazos, ¿no? Y bien protegido por los hermanitos, ¿no? Los otros juececitos, los fiscalitos y también 3 congresistas. Pero resulta que esto que está pasando en Tumán, repito, desde el 3 de agosto, una protesta violenta, porque, vamos, es violencia bloquear una carretera. Una carretera no se puede bloquear, porque tenemos todos el derecho al libre tránsito según la Constitución. Pero, yo no lo justifico, pero estos trabajadores están hartos, pues. Y si cada día se destapa una tras otra y tras otra, evidentemente la cosa puede llegar a descontrolarse. Porque si ya bloquearon la carretera Chiclayo-Chota, es que las cosas van de mal en peor. Está aquí conmigo el doctor Luis Alvarado. Él es comisionado para la prevención de conflictos sociales en la Defensoría del Pueblo. ¿Y por qué está el doctor Alvarado? Además de hablar de todos los conflictos sociales, que son varios, ¿eh? Ahora le voy a decir cuántos. O el doctor Alvarado nos lo va a decir. Buenos días, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Esto que está pasando en Tumán, esto que está pasando por culpa de Oviedo, este bloqueo de vías, estas protestas, califican ya a estas alturas, hoy viernes 17 de agosto, como un conflicto social. Buenos días. La Defensoría del Pueblo ha registrado ya este caso de tipo laboral, ¿no? Por las acreencias de algunos trabajadores que pasaron como accionistas, pero que también tienen deudas impagas, ¿no? Este caso ya estaba registrado. Pero es un conflicto social. Así es, como conflicto social. Mire usted, y todo por la irresponsabilidad de un empresario que no quiere salir ni por las buenas, ni por las malas, ni por ninguna razón, ¿no? Sí, en el último reporte de la Defensoría del Pueblo de julio tenemos identificados 198 conflictos sociales, 140 activos, ¿no? Donde está activos y 58 de carácter latente. El mayor número de conflictos se registran en la región Ancash, seguido de Puno con 18 casos y Cusco con 16 casos. Cusco con 16 casos. Y hay 4 conflictos nuevos. ¿Cuáles son? Los conflictos nuevos están ubicados en las regiones de Ancash, en las regiones de La Libertad, en la región Lima y en la región Cusco. En la región Ancash es el caso Siguas, de pobladores que demandan la atención del aparato de justicia por presuntos problemas con las investigaciones penales que están en curso, ¿no? Ahora, lo que es bueno saber es que de estos 198 conflictos sociales nos gustaría tener la radiografía, ¿eh? Primero, ¿quiénes atizan, quiénes provocan, quiénes van al choque, quiénes son los que quieren que arda la pampa? Eso está registrado por la Defensoría del Pueblo. Ejemplo, Patria Roja. Otro ejemplo, Movadef. ¿Hay grupos extremistas como Movadef o Patria Roja identificados en estos conflictos sociales? Los conflictos sociales expresan las demandas sociales de la población en general. De acuerdo. Es cierto que en la protesta o en las movilizaciones puede haber grupos que puedan, de estos que usted menciona, que puedan intentar que esta protesta pueda desencadenar en una situación de violencia. Pero esa situación, en realidad, para atender a la conflictividad, lo que se tiene que ver son las demandas sociales, ¿no? De acuerdo. ¿No? Separar la paja del trigo. Así es. A lo que voy es que las demandas sociales son justas. Las demandas sociales son necesarias ante un Estado indolente. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero mi pregunta es, ¿quiénes le echan querosene a la protesta? ¿Quiénes aprovechan eso como caldo de cultivo para pescar a río revuelto? ¿Están identificados grupos como el Movadef y Patria Roja por la Defensoría del Pueblo? En algunos casos tenemos Sí. algunas evidencias de que hay algunos grupos, pero en general quien se moviliza es la población, las comunidades campesinas, los frentes de defensa,
que son parte de una organización no formalizada, Ajá. pero que tienen cierta representación. Ya. Y evidentemente también estas organizaciones tienen o pueden tener o perseguir un fin personal, un interés político, luego de tratar de capitalizar esto a través de postular a elecciones, ya Claro. que estamos en un ámbito ya electoral. Eso pues, y ahí viene otra pesca a río revuelto. Entonces, para separar la paja del trigo, mi pregunta siguiente sería, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo? O si es que por lo menos tiene la misión de avisarle a la policía, avisarle a la fiscalía, oiga, en esta protesta justa, en esta demanda que necesita ser atendida, resulta que hay grupos que se están metiendo. ¿Eso la Defensoría lo ha podido reportar, lo ha podido avisar? La expresión de la protesta como derecho es analizada por la Defensoría del Pueblo, ¿no? Esta situación, cuando deriva o puede derivar en violencia, a quien corresponde intervenir es a la Policía Nacional del Perú. ¿Y la Defensoría avisa? Y la Defensoría, evidentemente, en una situación de crisis, coordina con la policía de la región, con los prefectos, con los alcaldes, para poder tratar de atender esta problemática, ¿no? Ahora, usted mencionó los frentes de defensa. Los frentes de defensa son agrupaciones que suman y colectan el interés de la población, las necesidades de la población. Pero también en el histórico de las protestas, también se ha podido advertir contaminación en ciertos frentes de defensa. Acuérdese de las lentejas, ¿no? Esto la Defensoría, ¿cómo lo ha podido canalizar? Porque lo que me preocupa a mí es que las demandas justas de la gente, esas madres, esos niños, esas abuelas, esos padres, que tienen una necesidad y que sienten que la expresan bloqueando una carretera, tienen al otro lado, o ahí nomás, a ciertos frentes de defensa, a ciertos organismos de fachada, a ciertas conexiones que incluso llegan desde el extranjero y financian a esta gente para que el humo se esparza. Usted, con la sonrisa que usted me está dando, creo que me ha entendido, ¿no? Sí, el análisis de los conflictos sociales pasa efectivamente por un análisis de los actores, ¿no? ¿Quiénes están? ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes están? El otro. Pero también tiene que pasar por un análisis de las demandas sociales, ¿no? Por los problemas que están debajo de las demandas. Y por eso, y eso tiene que derivarse en la gestión del conflicto a través del diálogo. Justamente en el reporte, del último reporte de la Defensoría del Pueblo, casi el 60% de casos activos están en proceso de diálogo, ¿no? Ah, sí. Entonces el diálogo sigue siendo la principal herramienta para ¿Cuántos gestionar procesos, los perdón? conflictos. 60. 59%, son 82 el 59%, casos. 82 casos. 82 casos para ser más De específico. 140, ¿no? Que es casi el 59%. ¿Ah, sí? Así es. 82 casos de 140 están ahorita en diálogo. En diálogo, así Y es. más o menos, o sea, ¿va o no va? O sea, ¿cómo va la situación de ese diálogo? O sea, ¿es un diálogo así, digamos, como el cuarto intermedio del Congreso, ¿no? Esa cosa que no, la mecedora, digamos, o hay perspectivas de solución. El proceso de diálogo en un conflicto social tiene que ser orientado a llegar a acuerdos y tiene que estar legitimado por todos los actores sociales. El principal interesado es el Estado, porque tiene que armonizar las relaciones entre la población, las empresas y la sociedad civil. Y en estos casos, por ejemplo, se acaban de resolver o tenemos registrados 4 conflictos resueltos, ¿no? ¿Cuáles son? Los 4 conflictos resueltos están, hay 2 que están por la vía del diálogo y 2 a través de procedimientos ya establecidos. Los 2 que se han resuelto por la vía del diálogo están, uno ubicado en Ancash, de un caso de una empresa minera con una comunidad. ¿Qué empresa minera se puede Barrick. Barrick. Empresa minera Barrick. Barrick, ¿no? Ya solucionó. Con un caserío que se llama Chacyaco, ya de hace meses atrás. En Chacyaco. No, el caserío es Chacyaco. Por eso, el caserío Chacyaco, que tenía diferencias o quejas a la minera Barrick, ya está solucionado. Ha resuelto a través de un espacio de diálogo, ¿no? En el que intervino también el Estado. Ya. Y el otro caso tiene que ver con la mesa de diálogo que se instaló en Cayoma, en Arequipa, con la minera Bateas. Ahí también la intervención
Poder Ejecutivo, con la Defensoría del Pueblo, que participó también en esas reuniones, permitieron establecer las demandas y darles un curso de solución para poder atenderlas y que la población tenga una respuesta para estas demandas. Ahí van dos. ¿Qué otros? Los otros dos, cuatro. Sí. Los otros dos son uno que es en Puno. La demanda de la población es la construcción la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y ya con una ley del Congreso se aprobó la declaración de necesidad para poder justamente trabajar el área, el terreno a través de la expropiación y con eso agilizar o viabilizar ya el proyecto. Entonces es un proyecto a cargo de Proinversión que lo está manejando, ¿no? Y ese es un punto importante, ¿no? Claro. El otro caso es un caso ya de límites comunales en Apurímac, entre dos comunidades que resolvieron sus diferencias y con intermediación también del gobierno, ¿no? A través del procedimiento de establecimiento de linderos. Entonces, fíjese, atención, que en este último tramo de la vida nacional hay 4 conflictos que se han resuelto. 4 conflictos que se han resuelto. Y de esos 4, según el doctor Luis Alvarado, comisionado de la Defensoría del Pueblo, 2 tienen que ver con minería. 2. Así es. Es la mayoría de conflictos, los que tienen que ver con minería, del 100%, ¿cuántos conflictos tienen que ver con minería? Del 100% son 84 conflictos mineros. La mayoría. ¿No? Casi el 66% la mayoría de los casos, ¿no? Y de estos son 64 de la gran y mediana minería y 20 de la minería a pequeña escala, lo que se conoce como minería informal, minería ilegal, ¿no? Están debidamente identificados. Entonces son, digamos, para la gran y mediana minería 64. 64%. No, 64 casos. 64 casos. Claro. O sea, son 84 casos, ¿verdad? Claro, así es. 84 casos tienen que ver con minería. Así es. ¿No? Así es. De 140. De 198. De 198. O sea, la mitad por ahí, ¿no? Sí. Ya. 84 casos tienen que ver con minería, ¿ya? Y de esos 84 casos, 64 tienen que ver con la minería formal. Qué interesante este dato, porque, no sé usted, pero yo lo tengo clarísimo, ¿no? Salvo por ahí contadas excepciones, ¿no? Pero de la minería formal y la minería informal, la que más contamina es la informal. Entonces, ¿qué reclamos estos 64? Digamos, si ha podido tener un detalle de estos 64 casos de conflicto social con minería formal, ¿a qué está referido? Tenemos una clasificación amplia, ya una clasificación por demanda. La amplia tiene que ver hay un porcentaje pequeño de personas que se oponen por temor a una posible contaminación. Luego hay problemas problemas ambientales y sociales ya en la operación de la actividad, ¿no? O sea, problemas que se generan a partir ya de la operación y de el propio tratamiento o la operación que deriva en ciertas situaciones de convivencia entre las comunidades y las operaciones. Y otro es por el cumplimiento de acuerdos. En el camino de la vida de un proyecto se establecen una serie de acuerdos que están dentro de procedimientos, pero también convenios, acuerdos, actas que se firman directamente entre empresas y comunidades y que también esas se debe hacer un seguimiento. El Ministerio de Energía y Minas tiene la competencia para justamente hacer ese seguimiento a todos los compromisos que no solamente están en los procedimientos como el estudio de impacto ambiental, sino también en los compromisos a lo largo de la operación y que contraen las empresas con las comunidades de entorno. De este grueso de 64 casos de minería formal que están actualmente en conflictos sociales, hay empresas que realmente están incumpliendo acuerdos, hay empresas que realmente están contaminando, hay empresas que realmente no cumplen con las comunidades, o es una situación poco clara, es una situación distorsionada. Las demandas sociales parten de una preocupación, de un temor, ¿no? Que a través del diálogo puede ser de alguna manera esclarecido con ciertos parámetros legales o tecnológicos que pueden arribar a demostrar o no in situ, ¿no? Si efectivamente hay contaminación o no y qué la origina, ¿no? Claro. Justamente estos procesos de diálogo
en gran parte, en algunos aspectos están orientados a eso, a que la autoridad competente pueda hacer mediciones, pueda fiscalizar, pueda informar cómo está fiscalizando las operaciones, porque estas operaciones son fiscalizadas, objeto de fiscalización tanto en la seguridad, tanto en lo ambiental, tanto en lo social. En ese sentido, ese traslado de información siempre es un elemento muy importante para que las comunidades estén enteradas de el Estado cómo está fiscalizando a estas empresas, ¿no? Y de los casos de minería informal, ¿por qué el conflicto? ¿Dónde radica el conflicto de la minería informal? Que, por cierto, según el doctor Alvarado nos está diciendo acá, son los menos, son 20 casos. Minería formal, 64. Minería informal, que es la que contamina pero a rabiar, 20 nomás. ¿Y estos de qué tienen que ver? ¿Con qué tienen que ver? ¿Qué están reclamando? Algo previo, ¿no? La identificación de un conflicto no pueden haber, en general, la actividad minera informal es muy grande, es casi en todo el Perú, pero no todo problema o hecho que sucede es configurado como un conflicto social. No, pero usted me dijo que son 20 casos. Sí, ¿no? Identificados. Sí, ¿no? identificados. Como conflicto social. De acuerdo. Los problemas de la pequeña minería tienen que ver, por un lado, con aquellos casos que están en proceso de formalización y por el otro lado, por algunas empresas que estando formalizadas o estando trabajando también tienen un problema de relacionamiento con las comunidades, ¿no? Ya, perfecto. Mire usted qué interesante lo que nos ha venido a decir esta mañana el doctor Alvarado de la Defensoría del Pueblo, porque hay conflictos en el Perú que, vamos, por lo menos se están resolviendo 4. 4 ya están resueltos. Me temo, no sé, a ver, yo, digamos, mi impresión desde aquí, periodista, digamos, ¿no?, es que es posible que conforme aparezcan proyectos mineros, ¿no?, conforme también llegue la fecha de elecciones, tanto municipales o la del 21, los conflictos tiendan a aumentar. ¿Cuál es la proyección de la Defensoría del Pueblo? Ya con data, con estadística, con campo, ¿no?, de los conflictos. ¿Tienden a aumentar o tienden a disminuir? En general, los conflictos en una época electoral tienden a aumentar. Tienden a aumentar, ¿no? ¿Mucho? No solo por los ¿Más casos, o menos? no solo por los casos mineros, sino propiamente también porque hay conflictos electorales Ya. que la Defensoría del Pueblo sigue, ¿no? Por el rechazo a los resultados de las elecciones, por percepciones de personas que vienen de otro lado a ejercer su voto, aunque eso ya está, ya el Jurado Nacional de Elecciones ha tomado precauciones sobre eso, ¿no? Por la mala gestión de autoridades. Entonces también esto va, de algún modo, es previsible que pueda haber, ocurrir conflictos electorales. Pero regresando a los proyectos, efectivamente es posible que se puedan llevar algunos voces de candidatos que puedan entrar a hablar sobre la conflictividad y sobre los proyectos y sobre los futuros impactos que podrían ocasionar. Es previsible que los conflictos aumenten, sobre todo en época electoral, nos dice el doctor Luis Alvarado, comisionado para prevención de conflictos sociales en la Defensoría del Pueblo. Le estoy muy agradecido. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, son las 8:47, ya regresamos.